lectores. La verdad es que es una gozada que esta vez Pisón se haya saltado los 3 años habituales que tarda en escribir libro, creo que nos contará un poquito después, porque ahora, ¿no?, para publicar estas memorias, que insiste mucho además en matizar que no se trata de un libro de autoficción, sino de unas memorias. Y tenemos la suerte de estrenar temporada, además con una conversación sobre el libro con David Trueba, que forma parte también de la memoria sentimental y de la memoria literaria de alguna manera, porque compartió escudería en Anagrama con Ignacio Martínez de Pisón, y yo no me voy a extender, iba a decir unas palabras, he decidido no hacerlo porque me parece que Ignacio lo cuenta mejor. Entonces simplemente voy a leeros un párrafo en el que Ignacio explica muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo la que podría ser la entrada en este libro, y a continuación os dejo para que puedan conversar ellos. Dice Ignacio: me pregunto ahora a quién, aparte de mí y de mis allegados, pueden interesar estas páginas que cuentan una vida en la que no han pasado demasiadas cosas. Digamos que en comparación con otras, la mía ha sido una vida pequeña. Pero en fin, no solo a los pomelos y a las naranjas se les puede sacar el jugo, también a las mandarinas. He gozado siempre de buena salud, he vivido rodeado de afecto y me he podido dedicar profesionalmente a lo que siempre ha sido mi pasión, la literatura. Supongo que no hace falta mucho más para sentirse un privilegiado. A lo mejor este libro es solo un testimonio de emoción y gratitud hacia la gente que ha hecho que me sienta así, la gente que ha sido importante para mí. Un posible resumen sería: niño en el Logroño de los 60, muchacho en la Zaragoza de los 70, aprendiz de novelista en la Barcelona de los 80. Un resumen aún más escueto diría que este es el relato de la formación de un escritor, porque uno es escritor desde mucho antes de escribir sus primeras líneas. En esa niñez y en esa juventud está la sustancia de la que luego se va a nutrir su mundo literario. Así explica Ignacio desde el corazón del libro y con sus propias palabras. Os dejo en esta magnífica Alberti, que nos da la bienvenida, que no quiero dejar de dar las gracias a Lola por recibirnos, y os dejo con ellos para conversar. Buenas tardes a todos, gracias Elena y gracias a la Alberti por invitarme y a Ignacio por existir. Es una persona a la que creo que todos los que le conocen le quieren y le admiran, y se disfruta mucho con él hablando. Es una persona que tiene intereses amplísimos, que tiene una capacidad de síntesis también al alcance de pocos, que es uno de los escritores más sólidos yo creo que hay en nuestro país, y que así lo demuestra. Hace años le definíamos como un diésel, ahora ya no se le puede definir como un diésel, yo diría que es un híbrido enchufable. Es porque es una persona que nunca en ningún libro te deja tirado, ¿no? Es decir, el libro arranca y los personajes te llevan, tiene capacidad de saber urdir una trama, no se le caen los anillos por entender que la literatura es en muchas ocasiones también un homenaje a la narratividad, a conseguir hacer una derivación de la vida real para que responda a unos parámetros narrativos, y por tanto es alguien que hace de la lectura algo entretenido al mismo tiempo que está lleno de elementos que ves y sabes que parten de su experiencia personal. Yo he tenido la suerte de conocerle exactamente en el momento en el que acaba este libro, ¿no? En los años en que él ya era un escritor importante, era un escritor que muy joven había empezado a publicar sus primeros cuentos y novelas en Anagrama, y recuerdo perfectamente que cuando lo conocí, para mí era el primer escritor que yo reconocía como un par, como una persona que yo entendía por los amigos con los que le conocí que era uno como nosotros, ¿no? Hasta ese momento, aunque os parezca a lo mejor ahora un poco ridículo, ¿no? Porque la gente ahora tiene más información y más a lo mejor unas vivencias por lo menos digitales
más amplias que las que teníamos nosotros. Yo no había conocido más que a escritores consagrados y de lejos, acudiendo a la Feria del Libro o a alguna conferencia o presentación, y tenía una imagen de ellos obviamente lejana e inalcanzable, como le pasa a mucha gente joven. Y conocer a alguien que escribía y que tenía además, como tiene Ignacio, esa facilidad de hacer sentir que lo que hace es una tarea común, que no tiene ninguna relevancia mayor que la que tiene un buen pescadero, un buen panadero, un buen arquitecto, ¿no? Que él se dedica a una labor esforzada, era para mí fue una bendición encontrarle, y me alegro de haber compartido con él muchas cenas y muchas comidas, algún viaje en estos muchos años, y es una persona a la que también quiero mucho. Por eso este libro, yo tengo la sensación de que Ignacio ha hecho dos rupturas, digamos, en su carrera literaria, ¿no? La primera, después de unos años brillantes y de muchos libros, muchas novelas, y casi yo diría hasta llegar a una cierta consagración, se encontró un giro de camino precisamente que coincidió con el cambio de editorial. Pasó de estar en Anagrama, como ha dicho Elena, donde había publicado todos sus libros con una enorme lealtad y fidelidad, a publicar el primer libro en Seix Barral con Elena, que se llamaba Enterrar a los muertos, y que era una historia de no ficción, era un ensayo, más bien una investigación, ¿no?, sobre la muerte de el traductor de John Dos Passos, de José Robles, durante la Guerra Civil y digamos el posterior extrañamiento por lo que había sucedido y por el silencio que rodeaba. Y es un libro que yo creo que también en una generación como la suya, que es una generación muy hostil hacia la Guerra Civil y hacia las historias de la Guerra Civil, significó un cambio de rasante muy importante, porque de pronto pasó a ser un asunto que le ha interesado mucho, del que ha investigado mucho y del que ha leído y escrito mucho. Y tengo la sensación de que podría ser, vamos a ver, el futuro es largo y esperemos que el futuro sea largo, podría ser la segunda transición, quizá, porque es el libro más inesperado de Ignacio. La primera cosa, porque además yo creo que lo que hemos venido a hacer esta tarde es a disfrutar de él y de su conversación. Yo voy a tratar de tirarle un poco de la lengua. La primera cosa es la primera vez donde entra en tus libros, se transmite, porque hay una presencia de lo biográfico y sobre todo de los que conocemos detalles de tu vida, se trasluce en muchos libros y está presente, recreado, y le has alquilado, digamos, muchas vivencias tuyas y muchas experiencias tuyas a personajes tuyos, especialmente muchos personajes en la adolescencia y en la primera juventud, ¿no?, enfrentados a situaciones familiares, disfuncionales, rotas, con problemas de todo tipo. ¿Cómo has vencido, para empezar, el pudor? Es decir, ¿cómo te has enfrentado al pudor al arrancar este proyecto biográfico? Ya. Buenas tardes, amigos, primos, que hay muchos primos por aquí. Sí, el pudor realmente es una cosa que... Vas a tener que vencer el pudor a tus primos, entonces. Ya, no, tiemblo un poco a ver lo que piense mi familia, porque claro, la visión que uno tiene de gente real, que otros han conocido, de que a lo mejor no coinciden, ¿no? Es verdad que las personas que me han rodeado, yo siento mucha gratitud hacia ellas, porque yo me he sentido muy querido siempre, pero claro, también yo no puedo hacer otra cosa que humor muchas veces, y entonces a veces no puedes evitar reírte de algo o de alguien. Y ayer me escribió un primo mío de Logroño, y claro, que ya tenía el libro, ¿no? Y digo, uy, igual no le gusta la imagen que doy de mi abuela de Logroño, ¿no? Porque hablo de algunas cosas que son un poco raras, ¿no? Que, por ejemplo, ella vivía en un piso normal, ¿no? Y alguna vez que fuimos mi hermano mayor y yo a dormir a su casa cuando ya había muerto mi padre, o poco antes de que muriera mi padre, entonces me acuerdo que nos ponía un orinal debajo de la cama. Y entonces, claro, nosotros habíamos vivido una época en la que ya todo el mundo tenía
agua corriente en sus casas, cisternas, duchas y de todo. Y eso del orinal me parecía una cosa tan rara. Digo, ¿qué pasa? Si me levanto a media por la noche, ¿tengo que mear en el orinal? O sea, me parecía una borrada horrible. Claro, y entonces de repente pienso, ¿y si mi primo Enrique de Logroño se enfada porque estoy hablando mal de mi abuela que nos pone un orinal debajo de la cama? Digo, no lo sé. Ahora mi primo Carlos, que está por ahí, me preguntaba por mi abuelo. Digo, bueno, ya verás, yo, claro, mi abuelo materno, el de Zaragoza, yo le tenía mucho cariño y era imposible que dijera algo malo de él. Y además es que era imposible que llegáramos a enfrentarnos, porque él se murió poco antes que Franco, y todavía era un crío de 14 años, él era un carlistón tremendo, y supongo que 2 o 3 años después quizás habríamos discutido, ¿no? Pero claro, cuento cosas que a lo mejor a la gente que conoció a esas personas, a lo mejor les parece que entro demasiado en la intimidad y que cuento cosas que no deberían salir de la familia. Mi propia madre, yo no sé si le gustaría leerse. O sea, yo creo que he hecho un homenaje a mi madre. O sea, yo creo que el retrato que hago de mi madre es un retrato lleno de cariño. Pero a lo mejor no le gusta. Ayer lo estaba leyendo mi hijo mayor y dice, he reconocido a la abuela. Dice esas frases que decía, que los que somos aragoneses, claro, resulta que cuando nos sorprendemos por algo decimos, hola. Y mi madre lo decía siempre, decía, hola, ¿no? Y luego acababa las frases, sus parlamentos acababan, ¿no te parece? O si decía algo que teníamos que estar de acuerdo, que casi nunca estábamos de acuerdo, decía, ¿no te encanta? Y entonces, claro, yo cuando hago una semblanza de la gente que ha sido importante en mi vida, no puedo evitar oír su voz e intentar, como Natalia Ginzburg en el léxico familiar, ¿no? Recuperar sus expresiones características para hacerla presente ante mí. Luego ya como personaje, pues las personas que no han conocido, los lectores que no han conocido a esas personas, da lo mismo lo que piense, pero para mí eso hace presente a esas personas, ¿no? Y entonces para hacer presente a esas personas, pues a veces cuento cosas que yo no sé si a mi madre le gustaría. A lo mejor el decir que tenía un despertador que hacía tanto ruido, que no es que nos despertara, es que no nos dejaba dormir. O sea, el tic-tac del despertador era tan fuerte que era imposible dormir en casa de mi madre, ¿no? Y sin embargo mi madre dormía perfectamente, ¿no? Y todas estas cosas pequeñas que a mí me parece que son los detalles de verdad enjundiosos de cualquier novela y por lo tanto también de un libro como este, que por mucho que sea autobiográfico, no deja de ser un libro en el que yo aplico pues lo que he aprendido como escritor de novelas de familia. Entonces yo tengo que contar esas cosas. Mi madre me echaría la bronca seguro, ¿no? Claro, mi madre además era un poco áspera, una mujer que se queda viuda con 36 años y 5 niños pequeños, el mayor de 10 años, ¿no? De repente que tiene que reinventarse, tiene que convertirse en otra persona, tiene que aprender a conducir, empieza a dedicarse a pequeños negocios de tiendas de ropa, tiene que trabajar, claro. Su destino estaba escrito que fuera otro y de golpe un día de octubre del año 70 su destino cambia y entonces también le cambia el carácter suyo se vuelve un poco áspero, ¿no? Hay un momento que, no sé si te acuerdas, que digo, yo nunca, cuando mi madre empezó a tener nietos, nunca había visto hacerles tantas carantoñas a los niños como hacía mi madre a mis hijos, ¿no? Decía, ¿no? Las carantoñas... Es como que nunca te había hecho a ti. Claro, lo que las carantoñas que hacía a mis hijos eran las que no nos hizo a sus hijos, ¿no? Es que había esto, claro, de repente ella pues se volvió una mujer dura, tenía que demostrar seguridad, ¿no? Porque era una mujer que se enfrentaba a un destino para el que no estaba preparada y era un destino que le exigía, pues de repente, ser una persona distinta de la que era y eso le cambia todo. O sea, una mujer como ella, tan joven, claro, yo la veo con la perspectiva de mi edad actual. Yo ahora tengo 63 años, entonces yo veo a una persona de 36 y pienso que es un chiquillo, ¿no? Mi hijo mayor tiene 34 y digo, para mí sigue siendo un poco niño, o sea, los hijos siempre son un poco niños y las personas de 30 años me parecen muy jóvenes, ¿no? Pero claro, yo cuando tenía 9 años, yo a mi madre la veía como una persona adulta, por tanto una persona segura, una persona que sabía las cosas que había que hacer, una persona que tenía respuestas para todo y una persona en la que podía confiar porque tú eres un niño, tú no tienes por qué pensar más que eso, que los adultos son los que organizan el mundo y que lo organizan bien, que para eso son los adultos, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, no, pero es que ahora veo que qué difícil es ser adulto de golpe con 36 años, ¿no? Oye, es muy bonito cuando cuentas cómo se hace con el volante, con el coche, cómo consigue sus primeros trabajos, cómo va incluso emprendiendo, ¿no? Porque se convierte en alguien que llega a tener 2 o 3 tiendas, cuatro tiendas en Zaragoza, es una cosa asombrosa, sí, sí.
Claro, luego lo he sabido porque me han contado mis hermanos, a los que no he querido dejarles leer todavía el libro. Pero claro, o sea, mi madre se queda viuda en el año 70. Y entonces, de repente, tiene que empezar a pensar en ganar dinero, en sacarnos adelante. Trabaja en una tienda de moda infantil, que era de una ex compañera de colegio, y ahí aprende un poco cómo funciona el negocio, y ya se lanza ella y monta una tienda que se llama Caramba. Y luego monta Caramba 2, y luego monta una tienda de lanas, y luego una especie de outlet avant la lettre, ¿no? En un barrio donde vende lo que no vendía en las tiendas, lo vendía luego en un barrio. Pero en un momento dado llega a tener 4 tiendecillas, ¿no? Y entonces, en el año 80... mi tío José Ramón, que era notario y que había empezado en un pueblo de Córdoba, ¿sabes? Estas cosas que hacen los notarios, que empiezan en un pueblo pequeño, luego van a un pueblo más grande y tal, hasta que por fin ya con 50 y muchos años consiguen llegar al destino soñado, ¿no? Que era Zaragoza. Y entonces mi madre dejó las tiendas porque mi tío José Ramón le aseguró un buen puesto en la notaría, que era no de administrativa sin más, sino que era como la persona de confianza, con un buen sueldo y por encima de los otros oficinistas que había ahí, ¿no? Pero claro, resulta que el destino siempre mi madre lo tenía en contra. Así que luego le da un infarto a mi tío y se muere. O sea, había cerrado las tiendas porque tenía de repente una mejor posición social y económica y sobre todo más seguridad, pasándose a trabajar en la notaría de mi tío José Ramón. Pero entonces el otro día mis hermanos me contaban que no solo había sido que mi tío José Ramón hubiera llegado a Zaragoza después de haber pasado por Calamocha, Sariñena, no sé cuántos pueblos de Lérida y finalmente Zaragoza, sino que además ese año se abría el Corte Inglés en Zaragoza. Y que el miedo que tenía mi madre era que todas las familias que hasta ahora le compraban ropa para los niños pasaran a comprar ropa en el Corte Inglés y sus tiendas se fueran al carajo, que es verdad, que de repente ocurrió. O sea, de repente el Corte Inglés hizo que cerraran muchas tiendas del centro, ¿no? O sea, en realidad acertó. Seguramente lo que tenía que hacer era cerrar esas tiendas en ese momento, pero lo que no preveía ella era que otro infarto 10 años después iba a volver a torcer su vida, ¿no? Realmente, cuando hago ese homenaje grande a mi madre, también pienso, es que mi madre se ha enfrentado como a muchos obstáculos en la vida. O sea, comparando su vida con la mía, digo, si es que yo no he tenido, o sea, la mía no ha sido una carrera de vallas, no ha habido como si vas a correr una carrera de vallas y te las han quitado, no hay ni vallas, ni riachuelos de esos, y vas corriendo tan tranquilo y nunca tienes nada con lo que tropezar. Y es como si mi madre hubiera empezado una carrera y cada vez le ponían vallas más altas, ¿no? Y siempre conseguía superarlas, ¿no? Pero sí, hay algo que en la visión, yo creo que precisamente la muerte de mi madre, que fue en el año 2018, fue lo que me animó a escribir, ¿no? O sea, como que tienes que poner orden en tu vida, tienes que poner orden en tus memorias, en tus recuerdos, en tu pasado, en tu relación con una persona que ya no ha muerto. Tienes que también que intentar retener cosas de ese pasado, porque cuando hay personas que mueren y con ellas mueren muchas más cosas. O sea, mueren los contactos que tenías a través de esa persona. O sea, de repente hay muchas personas de las que yo tenía información constante y actualizada y de repente ya no la tengo, ¿no? O historias del pasado que era habitual que esas personas contaran, que ya no se vuelven a contar. Y digo, no, es que tengo que hacer un esfuerzo por retener eso que está desapareciendo después de la muerte de mi madre. Que es como esas cenas de Nochebuena donde la familia cuenta más o menos las mismas anécdotas que el año pasado, que el año anterior, pues lo mismo, pero digo, pues ahora es que ya no está mi madre y que esas anécdotas que contaba no la va a contar, pues voy a tener que escribirlas yo para que no se pierdan, ¿no? En esto que contabas ahora, es curioso, ¿no? Que no has querido que tus hermanos leyeran el libro, ahora tienes el temor, no te preocupes, que se enfada a todo el mundo por todo. O sea, que debe haber una asociación de personas que viven con el orinal debajo de la cama que se enfadarán de que te parezca ridícula esa costumbre maravillosa, ¿no? Que además es de una comodidad apabullante y tenemos que estar todos como preocupados de si hemos herido en la sensibilidad. A ver, que como existir ya es una molestia para mucha gente y además como lo pueden expresar te lo hacen llegar, ¿no? Deberías no haber nacido, ¿no? Así que tranquilo. Pero me parece curioso que no hayas querido, por ejemplo, a tus hermanos ¿es porque te daba miedo que te corrigieran algún recuerdo? ¿Porque prefieres los recuerdos tuyos a que sean incluso equivocados en alguna situación? Porque puede ocurrir que tú como niño de 9 años recuerdes alguna cosa, o no solo de 9, con 14, 15, que sea una transformación de la realidad y que algún hermano tuyo te diga,
oye, no fue así, en realidad mamá lo que pasó fue esto, o la tía del pueblo era esto. Lo has querido evitar, has querido preservar tu visión. Es que el pasado no se consensúa, es decir, al fin y al cabo uno tiene unos recuerdos, otros tienen otros, cada uno desde su propia memoria va modificando el pasado y años después de repente te das cuenta de que tu versión no coincide con las de otras personas cercanas que vivieron aquello o que conocieron aquello, ¿no? Y el mismo hecho, el simple hecho de que tú recuerdes algo de un modo determinado ya incorpora una parte de verdad, porque tú lo has recordado así, ¿no? Que a lo mejor no es la verdad objetiva, a lo mejor las cosas no son exactamente como las recuerdas, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta, acuérdate que el libro empieza con el viaje mío a Segovia para mirar, consultar la hoja de servicios de mi padre en el archivo militar, que cuando yo llevo a mis hermanos y les digo casi tembloroso, porque claro, yo había ido a mirar si mi padre había en su carrera militar, que empieza a principios de los 40 y termina en los años 70, es decir, durante el franquismo, si mi padre habría podido tener algún tipo de responsabilidad en la represión, en la lucha contra el maquis, en un consejo de guerra en el que hubieran condenado a muerte a alguien. Pues podría ser, ¿no? Esas cosas ocurrían, ¿no? Y por suerte vi que no, que mi padre, como militar, había tenido la virtud de no destacar en nada y dedicarse a trabajar de oficina, lo cual es maravilloso, y por tanto nada de lo que avergonzarnos, ¿no? Quizás alguna grapa mal puesta o algo así. Pero claro, entonces descubrí en la hoja de servicio que la habían suspendido de empleo y sueldo durante unos meses, porque un día yendo por Logroño con la moto tocó con el manillar a un señor que estaba en la calzada. Este señor se cayó, se pegó un golpe en la cabeza, parecía que no tenía nada, lo llevaron a casa, se estaba recuperando, pero 20 días después desarrolló una enfermedad que era producto del golpe y se murió. Por una hemorragia o por lo que fuera, una meningo no sé qué. Y entonces, claro, yo llego donde mis hermanos y digo, es que he descubierto, como quien descubre un secreto ominoso en la familia, ¿no? Dice, es que he visto que nuestro padre mató a una persona sin querer y fue todo muy accidental. Y fue un militar, matarle con el manillar de la moto. Y me dicen mis hermanos, pero ¿no lo sabías tú? Y digo, no, pues no lo sabía. De verdad, claro, no te había llegado. Todos sabían que mi padre había tenido un problema con la moto, con un señor, y que este señor había acabado muriendo, ¿no? Y yo precisamente no sé por qué, si en su momento no atendí a la conversación, o porque en mi idealización de mi padre quise absolverle de cualquier tipo de incidente que pudiera ensuciar su pasado o su recuerdo. El caso es que eso lo había borrado completamente, y mis hermanos decían, no, eso siempre se ha comentado en casa, nunca ha habido ningún problema en comentarlo, ¿no? Entonces dije, pues no, es que no voy a cambiar mi versión. O sea, la versión que yo doy es que yo no lo sabía, y para mí eso fue un descubrimiento que hice cuando llegué a Segovia, y por lo tanto ya no voy a hablar más con vosotros. O sea, lo siento mucho porque me vais a estar corrigiendo siempre todo lo que yo diga, y voy a tener que someter a la democracia a mis recuerdos, ¿no? O sea, mis recuerdos equivocados o no son los míos. La verdad ya las queréis vosotros, que vuestra versión, ¿no? Hay otro episodio, por acabar, digamos, la parte de tu padre curioso que cuentas, que es el incidente de la pistola, ¿no? Que también se convierte en algo como misterioso, ¿no? Y no sé si quieres apuntarlo, está en el libro, no te alargues para que la gente lo va a leer, pero... No, pero es que es una historia que yo la recuerdo con terror. En el primer piso en que vivimos en Zaragoza, poco después de la muerte de mi padre, estábamos en la cocina, que es una cocina muy pequeña, en la mesita. Mi madre, mi hermano Josefo y yo. Mi hermano Josefo es el que tiene un año más que yo. Y entonces, claro, mi madre tenía 36 años, ¿no? Y empieza a contarnos una historia que era de auténtico terror, que era que mi padre, que había estado en una breve temporada destinado en Ceuta, le habían robado la pistola reglamentaria que llevaba en la guantera del coche una noche que había salido con unos amigos. Y entonces él había cometido el error, porque eso es muy grave entre los militares, que te roben el arma reglamentaria, había cometido el error de comprar un arma similar en el mercado negro. Entonces, por otro lado, se supo que le habían robado la pistola, se le juzgó, se le absolvió y no se le castigó en absoluto, pero de repente él tenía una pistola que no debía tener. Y entonces la versión que yo recuerdo es el terror que tenía mi madre a que esa pistola, que según mi recuerdo él había tirado en Ceuta, ahí al mar, ¿no? Pero según el recuerdo de alguno de mis hermanos, la había tirado al canal de Zaragoza, al canal Imperial, ¿no? Dice, porque el número de serie no se borra nunca, y las huellas digitales tampoco. Digo, Mario, no se van a borrar las huellas digitales. Tampoco. Siguen ahí. Con las técnicas nuevas de la policía van a encontrar esas huellas digitales. El día que aparezca la pistola va a aparecer las huellas digitales de tu padre.
van a seguir el hilo de la investigación y van a llegar a nosotros. Y entonces yo estaba aterrorizado, ¿no? Y en el fondo lo que yo luego he pensado es que esa historia de terror, en la que mi madre ni siquiera podía creer, ¿no? Era como que estaba conjurando muchos miedos ahí, ¿no? Que eran los miedos de una chica joven que se queda viuda de golpe, que de repente debe tener un miedo al futuro tremendo, y la manera de expresarnos el miedo es a través de esa historia de la pistola que nos dejó temblando y que yo todavía no estoy seguro que no acabemos en la cárcel, mi hermano. Bueno, en cuanto drenen el canal de hecho, una novela tuya acababa con un caído al canal en su coche, en carreteras secundarias, ¿no? Hay otro, por cerrar también el asunto del pudor, en la portada del libro veis que es una foto magnífica, que Ignacio parece un personaje de García Lix, casi, de los que fotografiaba García Lix, le falta el tatuaje. Y la otra persona que aparece ahí es María José, su incombustible esposa, que es una mujer también, su abnegada, maravillosa, profesora de instituto, y a la que se conocieron con 15 años. 18. Bueno, a ver la diferencia. Sí, en la facultad, es verdad, en la primera esta de facultad. Y en el libro cuentas el amor, pero casi te diría que quizás una frase o una frase y media. Párrafo. Párrafo entero. Llegas a decir de párrafo entero, de ella. Claro, sí. Que yo lo que veo es la mujer de mi vida, ya la veo ahí. Y entonces, para mí es el descubrimiento de la que va a ser la mujer con la que voy a estar toda mi vida. Y es, no es que sea un homenaje a ella, es un homenaje a mí mismo por el buen ojo que tuve. Me ha dado un rendimiento estupendo. Sata Tornil, ¿no? Me ha dado un rendimiento estupendo. 40 años y una protesta. Y a ella sí se lo dejaste leer antes. Hombre, sí. ¿Y te quitó el segundo y tercer párrafo que habrías añadido? No, pero ayer le conté que en una entrevista me habían preguntado, dice, claro, tu madre es muy importante, pero tu mujer también es muy importante. Y dice, no sé cómo puede un amor durar tanto tiempo. Entonces cometí un error gigantesco con lo que se ha enfadado mi mujer, que es citar los diarios de Sándor Márai. Tú estabas ahí cuando cité, ¿no? Sándor Márai en sus diarios cuenta, porque él estuvo hasta el final con su mujer, ¿no? Su mujer se murió un poco antes que él, y entonces, poco antes de que se muriera su mujer, le preguntan, dice, ¿pero cómo lleváis 60 años juntos y tal? Dice, ¿tan enamoraste de tu mujer? Dice, ¿enamorado? ¿Tú estás enamorado de tu pierna? No, pero si te la cortan, ¿verdad que vas a vivir peor? Pues eso es lo que me pasa con mi mujer. Entonces, cuando le dije esto a mi mujer, dijo, ¿de verdad? Y entonces, cuando se lo conté a mi mujer, dice, ¿de verdad te vas diciendo por ahí que soy como tu pierna amputada? Digo, sí, lo siento. En ese libro de Sándor Márai hay esa anécdota preciosa cuando la mujer ha fallecido, que él va a aprender a disparar, ahora que hablabas de una pistola, va a aprender a disparar una pistola, compra una pistola y compra una bala, con la idea bastante real de hacer la eutanasia, ¿no? Por el método pre-ley, con el que se ha hecho siempre. O sea, es decir, que es una mujer importantísima en su vida, o sea, su ausencia le inhabilita. Pero casi, se quedó solo. Pero acuérdate que, bueno, yo creo que después de la muerte de la mujer, todavía había un amigo joven que era el único que le acompañaba y que aliviaba su soledad. Y entonces este amigo joven se murió de golpe. Y eso es de lo que ya no pudo aguantar, porque él podía aguantar la muerte pues, de una persona de edad, pero lo que no pudo aguantar es que se muriera alguien joven, ¿no? Que es un poco lo que nos ocurrió, claro, Félix era de tu edad, pero que realmente lo encuentras muy injusto, que se haya muerto la Bordeta, pues es una cosa tristísima, pero formaba parte del ciclo de la vida, ¿no? Pero que se muriera Félix, eso es mucho más doloroso. O sea, Félix Romeo, que nació en el 68, se muere en el 2011, ¿no? Eso es lo que no estamos dispuestos a aceptar, que alguien trastoque el ritmo, el ciclo de la vida y se muera antes que tú alguien que es mucho más joven, ¿no? Y entonces eso es lo que de verdad Sándor Márai no pudo tolerar. En el libro, digamos, es como por definirlo de alguna manera, es la construcción de un escritor, ¿no? Es decir, como una persona común, más o menos. Yo creo que la gente, en todo lo que cuentas, incluso algunos de los detalles que has contado aquí,
vamos a vivir, sobre todo la gente que más o menos es de tu generación, han vivido, van a reconocer los detalles, ¿no?, fundamentales del modo de vida, de las costumbres, del cambio de registros, ¿no?, de un país, de un mundo, ¿no?, que ha cambiado tanto. Y se van a sentir, yo creo, identificados con muchas de las cosas que cuentas. Que dice, que me parece muy bonito, dices que todo era viejo. Un país en el que todo era viejo, dices. Bueno, sobre todo Logroño de los años 60, ¿no?, porque parece que estaba un poco anclado en el pasado, ¿no?, y ya cambiar a Zaragoza en el 70 no era solamente un desplazamiento en el espacio, era también un desplazamiento en el tiempo. O sea, en aquella época las ciudades pequeñas eran diferentes de las ciudades grandes, y los pueblos eran muy diferentes también de las ciudades. O sea, la vida llevaba como diferentes ritmos, ¿no? Ahora mismo ya las diferentes velocidades no, más o menos se han acompasado, pero realmente en aquella época sí que los años 60 en Logroño no creo que fueran tan diferentes de los años 20 en Logroño. O sea, yo creo que era una ciudad muy pequeña. Yo recuerdo que había un autobús, pero cuando decían un autobús no es que hubiera una línea de autobús, es que había un autobús, nada más, un autobús urbano, que era la única línea, tenía un autobús, claro, era tan pequeño. La sensación que teníamos de vivir en las afueras, y vivíamos a 3 manzanas del Espolón. O sea, vivíamos en el centro, pero teníamos la sensación de que la ciudad acababa ahí, porque ya lo siguiente era la vía del ferrocarril y la fábrica de licor del Polo. Y eso ya eran las afueras, ¿no? Y entonces, realmente la sensación de vivir en una ciudad que todos tenías 60.000 habitantes, ¿no?, es una sensación de que las formas de vida tradicionales se conservaban todavía. En cambio, Zaragoza ya me parecía que era todo como más moderno, y Barcelona ya en el 82 ni te cuento, claro. Sin embargo, Zaragoza se convierte en la ciudad de muchísimas de tus novelas. Tiene una presencia literaria porque en los años donde sufres el impulso literario estás en Zaragoza. Eso es lo que la asocia para ti al hecho de escribir. ¿Y cómo es ese inicio del impulso? No tanto del escritor que nace, sino del impulso por escribir. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, Zaragoza, claro, es importante para mí no porque haya nacido ahí, que eso ya sabes que eso era una manía de mi madre, porque vivíamos en Logroño. Es importante porque, como dijo Max Sau, cada uno es del lugar donde ha hecho el bachiller, ¿no? Y realmente los años decisivos de una persona son entre los 10 y, digamos, los 18 o los 20, ¿no? Y efectivamente, pues Zaragoza era es la ciudad con la que ya me identificaba por completo, para bien y para mal. Y muchas de las novelas que luego he escrito en Barcelona para mí eran también la posibilidad de retornar a esa Zaragoza, ¿no? A través de los libros volvía a la Zaragoza que yo conocí en mi adolescencia. Al fin y al cabo, los libros, pues igual que esto, también a veces buscan preservar algo que se ha perdido, ¿no?, que se está perdiendo, ¿no? Y además Zaragoza tenía una virtud, que es una ciudad muy poco escrita, una ciudad muy poco literaria, ¿no? No hay clichés sobre ella, no hay mucha literatura sobre ella, por lo tanto eres más libre para escribir sobre Zaragoza. Es mucho más difícil de escribir sobre Madrid sin que te asocien con Galdós, o sobre Barcelona sin que te asocien con Mendoza o con Josep María de Sagarra, ¿no? En cambio, sobre Zaragoza es muy fácil, porque Zaragoza, cada vez que escribes sobre ella te la estás inventando, no hay una tradición literaria sobre Zaragoza, ¿no? Y eso es algo que aprendí de un escritor al que valoro mucho y que por desgracia no es un escritor muy leído. Para mí es un grandísimo escritor, pero tiene muy pocos lectores, que es José María Conget, al que tú conoces, y que es un hombre que ha vivido, él es aragonés, pero ha vivido en Nueva York muchos años, en Londres antes bastantes años, en París después, había vivido también en Perú, ¿no? Y me llamaba la atención que, siendo un tipo que había vivido en las ciudades más importantes del mundo, escribiera sobre Zaragoza, y además sobre el colegio al que yo fui, sobre la facultad al que yo fui y tal. Y digo, cuando lo que hacemos los paletos es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, viajamos muy poco, pero nuestros libros están ambientados en sitios muy rutilantes, muy cosmopolitas, ¿no? De hecho, utilizas 2 párrafos de él para describir el colegio y la facultad. Y la facultad, porque te parece que es su descripción casi incluso más pertinente que la que puedas hacer tú. Porque él habla, porque él habla de fíjate cómo cambiaban las cosas, todo cambiaba con mucha rapidez. Es decir, que él tiene 10 años más que yo, pero habla de los jesuitas de Zaragoza y habla de unas cosas que son como disparatadas, los himnos que cantan, las guerras esas de cartagineses y romanos y no sé qué. Y cuando habla de la facultad, claro, él en la facultad ha conocido todavía los profesores que llegaron en el año 40 y que pues son como gente del franquismo y señores viejos que no tenían mucho que aportar. Y en cambio, pocos años después,
llego yo y ya tengo los mejores profesores y en la facultad, ¿no? O sea, profesores como Mainera, Aurora Ejido, muy jóvenes, pero ya grandísimos profesores o grandes sabios, ¿no? Y en el colegio lo mismo, porque claro, yo cojo el colegio en una época en la que al mismo tiempo que teníamos FEN y venía un profesor falangista y nos subía la nota si poníamos arriba España en la hoja de los exámenes. Y bueno, me acuerdo uno que era muy torpe, pero que cuando le preguntaron por las leyes fundamentales se limitó a poner arriba España, arriba España, arriba España, arriba España, arriba España, todo el folio, arriba España, le puso sobresaliente. O sea, nosotros poníamos una vez arriba España pensando que eso nos subía la nota, y cuantas más veces ponías arriba España, mejor nota te ponían, le puso sobresaliente por poner tanto arriba España. Pero esto pasa ahora, quizá no en exámenes, pero en la vida. Ahora, pero también... gente que solo dice eso y ya parece que está diciendo algo. Y entonces teníamos al mismo tiempo al profesor de FEN que nos subía la nota por poner arriba España, y luego teníamos pues curas que venían ya un poco de la experiencia de Latinoamérica, ¿cómo se llama?, de la Iglesia de la Liberación, de la Teología de la Liberación, y en un momento en que nos prohibían ir a ver Jesucristo Superstar, sin embargo hacíamos sesudos debates sobre la pena de muerte. Claro, la pena de muerte, acababan de matar a Salvador Puig-Antich, o sea, acababan de darle garrote vil, ¿no? Y mientras discutíamos sobre la pena de muerte, también discutíamos sobre un tema muy apasionante que era relaciones preconyugales, ¿sí o no? Pero no te escabullas de la pregunta, te estaba preguntando por el impulso. Aparte, de Conget, ¿te acuerdas que lo que más nos preocupaba, José María Conget tenía trabajaba en el Cervantes de Nueva York, y era una persona parecidísima físicamente a Salman Rushdie en el momento de la fatua en estado, hasta el punto de que a veces ibas por la calle con él y notabas las miradas de la gente porque era un hombre oculto en ese momento. Y entonces un día le dije, ¿no tienes miedo de que te asesine a ti en lugar de Rushdie, que seas como una nota a pie de página, crimen sin resolver en una calle de Nueva York? Y papas. Pero lo que te preguntaba era si tú tienes una memoria de ese impulso, cómo nace ese impulso en la universidad o en el final de la adolescencia, el deseo de escribir, porque hay algo en ti que está también en el libro, como que de alguna manera eres de esos escritores que la escritura no solo ha enriquecido, sino que ha prolongado tu propia vida, o sea, la ha complementado, ¿no? Sí, la ha enriquecido, ¿no? O sea, a mí me gustaba la literatura, pero me gustaba como un lector, sin más, ¿no? En aquella época, como yo formo parte del plan antiguo, el plan Moyano, soy de la última generación que entraba en la universidad el año que cumplías 17. Y yo soy de finales de año, con lo cual yo entré con 16, ¿no?, en la universidad. Y eso pensaba que habías conocido a tu mujer con 15, 16, porque entraste tan pronto y la conoces allí, ¿no? Bueno, sí, la conocí entonces. A ver si me voy a acordar yo mejor de la... Pero no eso no se lo vamos a contar. Pero no somos novios desde los 16. Esa promoción va a acabar con el matrimonio. Claro, entonces cuando llegas a la universidad pasas de un colegio de jesuitas en el que te tratan como a niños, que es lo que hacía, bueno, lo que sigue haciendo la enseñanza media, ¿no? Te tratan como a un menor de edad, porque lo eres además, pero de repente con 16 ya te conviertes en un mayor de edad. O sea, los profesores ya, la asistencia no es obligatoria. Te trataban como a un adulto, no había ningún tipo de código disciplinario, es decir, eras una persona libre y coincidías con gente mayor. Es decir, en la universidad de repente coincides con gente que tiene 4 años más que tú, que están haciendo el mismo curso, vete a saber por qué, y que han leído mucho más, han vivido mucho más y te pueden comunicar cosas. Algunos de mis mejores amigos que tú conoces, mis amigos más antiguos, vienen de esa época y son ex compañeros míos de los primeros años de la facultad, que de repente yo veía que estaban mejor, más informados que yo, que sabían más cosas que yo, que tenían un criterio mejor formado, más construido que el mío, ¿no? Y claro, yo me pegaba a ellos para aprender, porque muchas veces la cultura se transmite por pura imantación. O sea, estar cerca de personas cultas te convierte en una persona culta, es como el COVID, ¿no? O sea, se contagia, ¿no? Y es verdad, o sea, tú estando cerca de gente que ha leído mucho, no te digo que leas, no te digo que eso te implique que hayas leído mucho, pero sí te anima a leer más cosas, quieres formar parte de la conversación y entonces no puedes perderte ciertas lecturas o ciertas películas, ¿no? Y claro, fueron unos años en que yo de repente quise ponerme a la altura de estos, con lo cual
quería, por un lado, leer todo lo que no había podido, lo que no había leído hasta entonces, como hacerme ya mi equipaje de clásicos, de lecturas imprescindibles, y por otro lado escribir, porque publicar era como un mito, ¿no? Publicar, aunque fuera un poema en una revistita universitaria, era un mito aquello. O sea, de repente era, pero tú escribes, además te hacían así siempre, pero tú escribes, ¿no? Y claro, era como ser superior, ¿no? Formaba parte de una casta superior, la de los que escribimos frente a los que no escriben, ¿no? Y claro, yo sí, quería escribir. Bueno, por suerte en aquella época los 2 poemas o 3 que publiqué en alguna revistilla se han perdido, y si no ya me encargaré yo de que se pierdan. Pero es verdad que empecé a escribir cuentos, y cuando llego al final de la carrera digo, no, si es que yo quiero ser escritor. O sea, yo me lo tengo que tomar en serio lo de ser escritor, yo me tengo que preparar para ser escritor, y tengo que concentrarme en escribir unos cuentos buenos que luego se puedan publicar, y concentrarme en sacar ya adelante una novela. Y por eso, por lo que le pedí a mi madre que me pagara un par de años más de carrera, de feliz vida estudiantil en Barcelona, que son los años que aproveché para escribirme los primeros librillos, ¿no? Pero la idea de ser escritor se va aposentando en mí a lo largo de la carrera. En el libro cuentas que hay que con el tiempo también te has dado cuenta de que al empezar siempre hay una cierta impostura del escritor. Ahora hablabas de la imagen, ¿no? Del hecho de social casi, ¿no? De convertirte en un escritor publicado. ¿Cómo es esos primeros pasos, digamos, que en el libro cuentas, y que es muy bonito esa sensación que tienes tú de pronto admirar a escritores por elementos que luego, pasado el tiempo, has dicho qué estupidez, esto me gustaba por esnovismo o me gustaba porque era la moda, tal como te relacionas, digamos, con los escritores que lees, como si fueran, muchas veces vamos construyendo nuestro árbol genealógico profesional, ¿no? En el empezaste muy joven también. Tu primer libro, Abierto toda la noche, tenías 25, creo. 25, o sea, yo 23, ¿no? Pero no puedes evitar tener muchas lagunas, no puedes evitar, pues, que una inseguridad, porque cuando tienes esa edad, si publicas, tú también estás exhibiendo todas tus carencias, ¿no? Porque ahí muestras lo que sabes hacer, pero también se puede adivinar lo que no sabes hacer, o digamos, lo que no has leído, una cultura que no posees, o un talento que no tienes, ¿no? Y entonces, cuando ese famoso síndrome del impostor, del que se habla tanto ahora, y que un hombre no tiene derecho a robárselo, ¿no? Porque es como algo que es que la mujer tiene más derecho a sentirse impostora, pero es que cuando eres joven sí que te sientes un impostor. Yo ahora no me siento ningún impostor, por supuesto, jamás diría una cosa así, pero con 23 años sí que eres un impostor. Cuando publicas libros con 23 años sabes que estás ahí sin más mérito que haber acertado con a que alguien leyera unos cuentos que le gustaban, y durante muchos años te das cuenta de que estás pensando, que estás fingiendo. Estás fingiendo lecturas que no tienes, estás fingiendo una vida que no tienes, imitas a los demás, porque ahí estás rápidamente conoces a escritores ya perfectamente consagrados y dices, yo quiero ser como ese. Entonces lo primero que haces para parecerte a ese es imitar, que además cuando imitas eso que imitas acaba dejando un pozo y se acaba formando parte de ti mismo. Pero de crío, en un mundo de adultos, de muy adultos, o sea, un novelista no es bueno hasta los 40 años, ¿no? Es muy difícil que un novelista escriba mejores libros a los 23 que a los 40. Porque bueno, eso podríamos entrar en una discusión. No, dar un ejemplo. Es decir, hay buenas novelas. Hay grandes novelistas que no han llegado a los 40 incluso, ¿no? Pero alguno ha escrito mejores novelas con 20 y pocos que con... Sí, o sea, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a veces el impulso creativo no está relacionado del todo con la experiencia y la sabiduría profesional. A veces el impulso es superior, o sea, la creatividad es superior incluso al oficio, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el cine se observa de una manera muy pragmática, ¿no? No son las últimas películas de los grandes directores mejores que sus primeras películas, sino que casi siempre sucede a la inversa. Saben mucho más del oficio, pero han perdido quizá la frescura o la emoción. Pero por eso digo que podría ser una discusión. Ya. En el libro primero se descubre primero uno descubre el escritor que quiere ser y luego descubre el escritor que puede ser, ¿no? Claro, porque al final haces de la necesidad virtud, ¿no? Al final uno... Esa frase ten cuidado.
Que ahora tiene autor esa frase. ¿No sabías? ¿De quién es esa frase? ¿No habías oído esa frase últimamente mucho? La de que hay que hacer de la necesidad virtud. Bueno. A ver, ¿qué No, ¿De quién no, es? que nos vamos a ir a otro lado. ¿De quién es? ¿De Coldo? ¿De Ábalos? ¿De quién? Es de un gran escritor, ahora que está publicando muy joven. No, es de Pedro Sánchez, ¿no? ¿No has oído esa frase? ¿Pedro Sánchez lo ha dicho? No lo sé, no sigo Ah, que tanto. la habíais oído alguno de vosotros, ¿no? En sede parlamentaria, yo creo, incluso. ¿Sí? Sí, pero bueno, pasará a los anales. Bueno, pues como Pero tú la puedes usar. dijo el gran Pedro Sánchez, hay que hacer de la necesidad virtud y efectivamente al final acabas encontrando para qué estás más dotado, ¿no? Es decir, que al principio por influencias que recibes, por gustos que tienes también, a lo mejor piensas que tienes que hacer un tipo de novela y no es la novela que sabes contar, que sabes hacer. O sea, yo sé contar historias, pero yo no soy capaz de hacer grandes experimentos estilísticos, no me planteo tampoco, digamos, un pensamiento abstracto mezclado con las novelas, ese tipo de novelas así más experimental, que parece que está ya cerca del ensayo, ¿no? O del pensamiento, ¿no? Y al final, bueno, dije, menos mal que no soy el único ni el primero, que hay otros que me han abierto camino, ¿no? Empezando por, recientemente, en aquella época, por Eduardo Mendoza, que ya en el 75 había reivindicado ser un narrador, ¿no? Contar historias. Y entonces, efectivamente, a partir de ese momento, pues digo, si yo lo que sé es contar historias. O sea, voy a centrarme en esto y esta es la carrera de escritor que voy a llevar, la de intentar contar de la mejor manera posible una buena historia. Antes Jesús de Seix Barral me ha hecho una observación, bueno, nos ha hecho una observación muy, muy inteligente, que es que tus descripciones, tú eres un hombre ordenado, ¿no? Tus descripciones comienzan siempre por describir la cabeza de las personas. Entonces te vas encontrando unas figuras importantes en lo que va a ser ya tu vida profesional, Herralde, luego tienes una relación también epistolar y profesional con Javier Marías, luego con Bernardo Achaga. Pero hay una anécdota que ahora nos hablarás de estas descripciones tuyas en ese orden. Aparte, es verdad que son cabezas que llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo exteriormente. Quiero decir que interiormente tardas más en conocerlas, no que las desprecie, pero que es más difícil cuando te dicen ¿qué ves de una persona? Digo, pues al principio su tamaño, sus dimensiones, ¿no? Pero hay una anécdota muy divertida en el libro que es esa que tiene que ver con eso que hablamos de asomarte desde el escritor en ciernes al escritor consagrado. Y es una anécdota que cuentas de Calafell, ¿no? Donde te encuentras a dos personajes que para ti representan el culmen literario, incluso el glamour literario. Pues fíjate que estoy pensando que de Barral no hablo de su cabeza, ¿no? No, de Barral ¿no? Así como sí, Tomeo, es sí. posible que, por lo menos de la gorra, empiezas por la gorra de marinero, la barba de no sé qué. Porque claro, lo que estoy pensando en todas las personas de las que hago, del mundo literario, de las que hago semblanza, es que todos tenían unas cabezas poderosísimas, sí, o sea, comparables con la dama de Elche, o sea... No, Javier Tomeo, que incluso en la foto de las solapas del libro solo cabía un trozo de su cabeza, era el único autor que desbordaba la detalle, foto. Sí, detalle. ¿En qué kilómetro? Como decía el chiste aquel. Pero lo divertido es lo que escuchas en esa conversación. Cuéntalo, bueno, que es una anécdota. Claro, veraneábamos en Comarruga, como tantos aragoneses, y Calafell, que está al lado, ahí tenía Carlos Barral, y la familia la ha tenido hasta hace poco, la Espineta, que es de las pocas casas de pescadores que quedaban del antiguo Calafell, y era una taberna, restaurantito, que era de Carlos Barral, ¿no? Y entonces, después de haber oído yo por la radio un poema de Carlos Barral maravilloso, que me dejó absolutamente encandilado. Una noche que yo estaba estudiando, oigo eso y digo, ¡oh, qué bonito es esto!, ¿no? Digo, pero además esto han dicho que es de Carlos Barral, que es ese señor al que he visto algún verano ahí en la Espineta. Entonces, a partir de ese momento yo empiezo a hacerme el encontradizo, a acercarme por ahí y tal, ¿no? Y me sentaba en mesas haciendo como que estaba leyendo algo y tal, pero lo que yo hacía era escuchar, ¿no? Porque por la Espineta ha pasado muchísima gente. Carlos Barral, en aquella época, ya no era editor de Seix Barral, pero era editor de Barral Editores, y luego fue editor de una colección en Argos Vergara también, que es la biblioteca del Fénix, y entonces pasaban muchos escritores por ahí. Pues desde luego Marcé, que tenía casa en Calafell,
Bryce Echenique, Muñoz Suay, que era el famoso crítico de cine, ¿no? No, crítico. Bueno, más. escritor de cine y tantas otras cosas. Y había como una pequeña comunidad de intelectuales y yo quería ser como ellos, ¿no? Entonces yo me acercaba a la mesa y escuchaba así sin que se notara mucho y digo, a ver qué conversaciones tienen los escritores de verdad, ¿no? Estoy hablando de cuando yo todavía no era escritor. O estaba a punto de serlo ya. Y entonces, claro, ahí se bebía mucho. También es una cosa muy habitual, ¿no? Una generación muy dipsómana. Y por fin, un día ya me atrevo a ponerme muy cerca y digo, ahora voy a gozar el oído a ver qué están diciendo. Y entonces lo que están diciendo es que están discutiendo sobre hasta a qué distancia alcanza la meada de un tigre. Que estaban todos ahí borrachos diciendo, uno decía 2 metros y otro decía, no, 4, ¿cómo 4? Y hasta 8 metros puede mear de lejos un tigre. Digo, ¿de verdad? Yo pensaba que estarían hablando de Rilke o algo así. Y entonces tuve esas maniobras de aproximación. Cuando eres joven piensas que tienes toda la vida por delante y que puedes hacer las cosas despacio porque ya llegará el momento, ¿no? Y entonces, claro, yo a Barral solo lo veía cada verano, pero íbamos con bastante frecuencia a la Spinetta y algún día, pues, hacía algún comentario, le daba una conversación, él no sabía quién era yo, pero sus hijos ya sabían quién era yo, y entonces poco a poco me iba acercando a él, y en el año 89 ya conseguí tener alguna conversación un poco más larga, y dije, bueno, ya aquí es el inicio, como es en el Casablanca, el comienzo de una gran amistad, ¿no? Pues va y se muere en diciembre. O sea, yo que tenía pensada una especie como de plan quinquenal, ¿no? Como la dictadura. Un plan de desarrollo de eso, lentamente, digo, allá para el año 2000 ya seremos íntimos, ¿no? Y tendré derecho a estar en su tertulia. Pues no, en el año 89, ay, se muere en diciembre del 89. Digo, no me fastidia, porque yo de verdad quería llegar a tener una amistad con alguien como él, a quien admiraba muchísimo. O sea, hasta tal punto que la poesía que me gusta en la medida que se parece a la poesía que escribe Barral. O sea, son de esas cosas raras que cuando un poema te impresiona a cierta edad, te impresiona de tal manera que genera ya como un modelo al que tienen que parecerse los otros poetas, ¿no? Y esa etapa de la poesía de Carlos Barral, una etapa muy narrativa, donde eran poemas muy fáciles de entender. Tú vete cuando quieras. Es que tiene que coger un tren a Barcelona, Elena, y le da como vergüenza tenerse que ir antes. No, estamos bien. Pero 5 minutos, pero no por mí, sino por no, claro, no nos cortes a nosotros, ¿no? Tú vete cuando quieras, ¿no? Está la gente disfrutando de Ignacio. Además, ahora los trenes no salen a la hora, o sea, que puedes estar tranquilo. No, pero es bonito, como de cierta justicia poética, que gustándote tanto Barral, hayas acabado en una editorial a la que él le presta su apellido. Y no solo eso, sino que yo creo que a ti también te gusta mucho Barral, aparte de su poesía, aunque no es realmente ahora mismo un escritor que esté en el candelabro, ¿no? Pero tiene un libro, en 3 tomos de biográfico, que es magnífico. Los 2 primeros. Te quería preguntar también qué libros en el entorno de tu libro, de Ropa de Casa, qué libros considerarías hermanos o que de alguna manera te han servido, no tanto que te hayan servido como que los has admirado en la medida en que eran... Fíjate que realmente en España no hay mucha tradición de autobiografías, o sea que de esa generación, la de Barral, bueno, sí, hay algún otro poeta que escribió, Martínez Sarrión y tal, mucho después, pero es que Barral escribe sus memorias, los 2 primeros volúmenes, que son los eran importantes, Años sin excusa y Los años de penitencia, antes del año 80. Es decir, no tenía ni 50 años, él nació en el año 28 y esos libros yo los leí antes del año 80, o sea que deben ser del año 70 y tantos, tenía 40 y tantos años, ¿no? Cuando ahora me preguntan, pero usted, ¿cómo con 63 años se le ocurre de forma tan prematura escribir sus memorias? Digo, bueno, 63 años es la edad provecta, ¿no? O sea, ya es la edad más que suficiente para escribir sobre tu pasado, ¿no? Barral escribió con 40 y tantos, ni siquiera tenía 50 años, ¿no? Ahora yo creo que sí hay más tendencia a escribir memorias, pero tampoco creo que de mi generación haya escrito ningún escritor, porque ha ocurrido entre tanto una cosa que ha sido el surgimiento de la autoficción, que toda la gente te va contando pedazos de su vida mezclados con pedazos de lo que se le ocurre, ¿no? Y entonces, claro que no le gusta el género. Sí, no sé si se ha notado el retintín. Y entonces, claro, dices, bueno, a ver,
vamos a hacer las cosas con claridad. Tu novelas las inventas y tus memorias las escribes según lo que recuerdas, ¿no? Que es lo que siempre me ha gustado a mí. O sea, yo soy un lector apasionado de los libros de memorias, una tradición británica, por ejemplo, ¿no? Y lo que no me gusta es que me mezcles una parte de tu vida. No, es que este es un escritor que se llama igual que el escritor y que tiene 2 hijos igual que el escritor y que ha escrito libros como igual que el escritor, pero las cosas que le pasan son diferentes de las que le pasan al escritor. No me mezcles, ¿no? Pero el modelo realmente cercano que tengo, y es un libro que me fascinó ya entonces, a principios de los 80, y que es un libro al que siempre he querido parecer, que se pareciera a mis libros de familia, es Léxico Familiar, de Natalia Ginzburg, que es, para mí es un clásico, uno de esos libros modestos que van a atravesar el tiempo, o sea, que van a ser leídos durante generaciones y que van a mantener frescura, igual que la mantiene ahora, tantos años después de estar escrito, ¿no? Que al fin y al cabo es la historia de una familia en el Turín del nacimiento del fascismo, ¿no? Y te cuenta pues las pequeñas historias, los pequeños conflictos familiares. Todas las novelas de familia al final son lo mismo, ¿no? Nacimientos, muertes, bodas, alguna enfermedad, pequeños problemas domésticos y tal, con el trasfondo en este caso de algo tan siniestro y tan poderoso como fue el surgimiento del fascismo, que acabaría con la vida de Leone Ginzburg, ¿no? del marido de Natalia. Pero ese para mí sí que ese es un modelo de literatura, de hacer con la propia experiencia alta literatura sin tener que inventar nada, porque todo lo que cuenta ahí es verdad. Y además da muchos datos muy interesantes. Incluso habla de un escritor un tal Piti Grilli. ¿Te suena uno que escribían no te puede sonar? Sí. En La Codorniz, un humorista. Pues resulta que este era un señor que denunció al grupo de Natalia Ginzburg, de Leone Ginzburg, de Norberto Bobbio y todos estos, que los denunció, y muchos de ellos fueron a la cárcel por culpa de él ante las primeras leyes raciales de Mussolini, ¿no? Y resulta que él era medio judío. Ya las mismas leyes raciales que él había utilizado para denunciar, para delatar a unos cuantos izquierdistas, acabaron llevándole a él a la cárcel, ¿no? Entonces, es decir, ella no inventa nada, pero lo que hace es la mejor literatura del mundo. O sea, el cuidado con el que cuenta las cosas, la atención a los detalles, la comprensión del alma humana que ves en esos personajes en cuya vida te cuenta. Digo, esto es la más alta literatura con el material pues más cercano y sencillo que tenemos, que es nuestra propia vida, ¿no? Cuando un escritor cuenta su vida, no puede hacer un currículum como si se fuera a presentar a un trabajo en el Corte Inglés. Tiene que hacer literatura, ¿no? Y yo lo que creo que he hecho, lo que intento hacer es literatura a partir de mi modesta vida. Sí, hay algo de ejercicio de humildad, ¿no? En Natalia Ginzburg se ve clarísimo que es el prestarte como testigo también a tu tiempo y a tu entorno, no querer ser protagonista a todo, digamos, como que eso es lo que fundamenta el libro, sino que muchas veces eres testimonio, ¿no? Y yo creo que tú tienes eso, lo has hecho mucho. Me da la sensación que también este libro nace de tu entrada en los archivos, oficiales a partir de el libro de Enterrar a los muertos y tus siguientes novelas, y de cómo un día, me imagino, estás en esos archivos oficiales y piensas, ¿y qué hay aquí de mi familia, ¿no? ¿Y qué hay aquí de mi padre, ¿no? Que tiene... Sí, porque los archivos es algo que nos parece que es como inaccesible, ¿no? Nos da la sensación que a los archivos solo entran personas muy especializadas, y no es así. Tú cuando vas a Alcalá, al Archivo General de la Administración, ves que hay gente que va ahí a buscar información sobre su padre para la pensión o lo que sea, ¿no? Ahí tienes muchísimo material que no está siendo utilizado únicamente por historiadores y por especialistas, ¿no? Sino que hay gente normal que por curiosidad, por su familia, por su ciudad o por un propósito tan modesto como conseguir una pensión para alguno de la familia, y ahí lo tienes todo. Entonces, realmente eso fue un descubrimiento para mí, porque no había manejado los archivos hasta Enterrar a los muertos, y efectivamente pensar que también había huella de mi padre en algún archivo, ¿no? Porque nosotros dejamos huella en todas partes. O sea, la existencia incluso en la época anterior a Internet, nuestra vida deja huellas, ¿no? Acuérdate de aquel libro tan bueno, Dora Bruder, de Patrick Modiano, ¿no? Es un libro maravilloso que cuenta precisamente cómo la desaparición de una niña en un barrio de París
no es una desaparición que no deje huellas. Y él 50 años después, porque eso ocurre durante la ocupación, él ve en un periódico de la época, ve un anuncio que pone desaparecida niña Dora Bruder en tal barrio, ¿no? Y entonces a él le llama la atención ese anuncio y dice, bueno, voy a buscar, a ver qué se puede saber de Dora Bruder ahora 50 años después, ¿no? Y entonces acude a los colegios del barrio, al liceo del barrio, para ver el expediente de la niña y tal. Acude pues a las comisarías, acude a los hospitales y tal, y a los archivos, y hasta una niña de 13 años o 14 años, como era aquella, había dejado una huella en los registros, ¿no? Y a partir de esas pequeñas huellas que había dejado esa niña, reconstruye toda una historia de la persecución de los judíos en el París de la ocupación, que acaba con la matanza del Velódromo de Invierno, ¿no? Donde luego descubre él que es que ahí es donde son encerrados toda la familia Bruder, ¿no? Entonces a mí me parece tan bonito que a partir de la curiosidad por un detalle pequeño, y visitando unos cuantos archivos, puedas reconstruir el hilo de las vidas ajenas, y en algún caso no tan ajenas como podría ser de mi padre, ¿no? ¿Quieres que continuamos o...? No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, a eso, a lo mejor quieren... Porque como estáis a mí un me poco... ha recordado también, fíjate, que sin ser un autor que yo creo que a ti te diga demasiado, pero que a mí me gusta mucho y que se ha dejado también de leer, hay un libro de Jean-Paul Sartre precioso que se llama Les mots, las palabras, que yo creo que es su mejor libro, sin duda, incluso más interesante que toda la obra filosófica, que es, digamos, muy vital, y que también es ese nacimiento, en su caso, como del lector, de cómo nace la lectura, ¿no? Y tiene también esa humildad de contarse antes de ser quien soy, que es, yo creo, también otra de las particularidades. Pero es un libro autobiográfico. Sí. Yo he leído los libros autobiográficos de Simone de Beauvoir, que me parecen maravillosos, y muy avanzados a su tiempo, y descubren muchas cosas, pero no sabía que Sartre tuviera uno, porque si no, bueno, lo leí. Sí, lo leo. Y digo que en el tuyo lo que es muy bonito es alguien que se cuenta antes de ser nada, ¿no? Es decir, que no está la figura pomposa esa del escritor, ¿no? Del escritor consagrado diciendo, bueno, claro, todo es definitivo, lo que me pasó a los 5 años es relevante porque soy quien soy. En el tuyo es, bueno, con tu habitual sentido común y tu humildad, yo creo que tampoco serías muy dado a hacer eso, pero lo haces con una discreción absoluta, no dándole a los elementos la sola trascendencia de haber sucedido, no que aquellos elementos acarreen la gran figura en la que te has convertido, ¿no? Y eso es bonito, y es como esos relatos parte que se de la hacen literatura. del dictador de Corea, donde nació como un elegido de los dioses y tal. No, eso no. Podrías haber elegido otros menos chocarreros, porque los dictadores de Corea, sabes que además tienen méritos inalcanzables para personas. El padre del actual hacía 18 hoyos de golf en un golpe. Claro, son personas que alcanzan... Bueno, lo vamos a dejar aquí o lo voy a dejar yo. Os voy a dejar para que podáis charlar con ellos, pero sí que quiero, digamos, cerrar dejar constancia de unas palabras de Ignacio, igual que he hecho al comienzo, que me parece que dan muy buena medida, que yo creo que os pueden invitar, junto con esta conversación magnífica, a no salir de aquí sin vuestro libro y no perder la ocasión de llevároslo a casa. Dice Ignacio: como en una revelación, se me hizo evidente que los escritores, seleccionando unas palabras y no otras, combinándolas de una forma y no de otra, podían generar belleza a la manera en que lo hacían los pintores, los escultores o los músicos. Por primera vez, con 14 o 15 años, estaba experimentando la sensación de encontrarme ante algo que estaba por encima de las buenas narraciones. Aquello era buena literatura, arte, en definitiva, algo que en algunos libros estaba y en otros no. En este vais a poder encontrar muchísimo de ese arte de un autor que, en mi opinión, está en su mejor momento como escritor. Gracias, David. Gracias, Lola.
universidad, ¿alguna pregunta? ¿Alguna Hay cosa? mucha gente que está fuera porque tenemos un llenazo absoluto y yo creo que estaría bien que saliera, organizamos la firma fuera. Vale, ¿firmo allá? Fuera. Vale, y así podrás hablar con cada uno de ellos, que seguro. Yo desde luego agradeceros, Pues, Ignacio, Elena y David, esta presentación, este encuentro, esta charla es maravilloso y sobre todo es un libro fantástico. Yo creo que es una novela más, no andaría con muchas historias, autobiográfico, memorias, no, es una gran novela de vidas extraordinarias y vidas comunes, ¿no? Todos nos vemos reflejados en algún momento, sobre todo siendo de la misma generación. Estamos ahí, o sea que desde luego muchas gracias, hay que leerlo. Gracias. ropa de casa. Ropa de casa, exacto.